Bueno, buen provecho para todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias José Pedro, muchas gracias al Rotary por la invitación a participar de tan buen evento que comparten todos los martes. Y el título que cogimos fue en parte a recomendación de José Pedro y la inquietud que existe hoy actualmente por el tema de lo que es la ganadería y el impacto ambiental que genera la ganadería en el Uruguay. Brevemente, el objetivo, el contenido de lo que se va a presentar es primero explicar un poco qué es lo que está pasando en los últimos años con respecto a esta temática, cuáles son las nuevas tendencias internacionales respecto al tema de impacto ambiental, qué ha hecho Uruguay al respecto para posicionar sus productos frente a esta temática y por último un breve resumen de lo que vamos a ver sobre la exposición. Como primer medida, hay mucha gente que tiene varias ideas de cómo comienza todo este tema, porque desde que yo estudié en agronomía, el objetivo siempre en facultad era hay que aumentar la producción y el tema del ambiente nunca había sido objeto de estudio o tenido en cuenta por estudiantes de facultad. Y siempre el objetivo del Uruguay y del mundo en general es cómo hacemos para aumentar la producción, agregar más fertilizante, cambiar pasturas, etcétera. Y ya en los últimos años, yo le diría que desde el año 90 para acá, empezó el tema del cambio climático y los efectos del clima que está teniendo sobre toda la sociedad y sobre todo el mundo. Y es lo que trajo aparejado, como ustedes ven en la gráfica, que en los últimos años, diría que desde el 90 hacia acá, si bien el clima siempre cambió en el Uruguay y en el mundo, desde el 90 hacia acá los cambios han sido mucho mayores en un menor lapso de tiempo y actualmente la temperatura a nivel mundial ha aumentado 0,7 grados y se prevé que para el año 2030, 2050 eso pueda llegar a 2 grados con todas las implicancias que eso trae no solo para la producción sino para la vida del ser humano sobre la Tierra. ¿Y qué fue el causante de esto? O los grandes investigadores en el mundo lo que han visto, que lo que se ha producido es un aumento de lo que es el efecto invernadero. Y este efecto invernadero no es más ni menos que un engrosamiento de la capa de la atmósfera. O sea, los rayos del sol rebotan en la Tierra, parte es absorbido, parte se va para la atmósfera y parte queda en una capa que compone la atmósfera, que está compuesta por gases, en los cuales está el CO2, está el metano, está el óxido nitroso, son gases que componen esa capa de la atmósfera. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Se ha visto que esa capa se ha incrementado en grosor, por lo tanto parte de la radiación que tenía que irse para el espacio se está permaneciendo sobre la Tierra. Y eso es lo que está provocando el aumento del efecto invernadero y el aumento de la temperatura sobre la Tierra. Y bueno, ¿y qué factores son los que influyen sobre el aumento de la capa de ozono? Bueno, bien es conocido que todo lo que ha sido el combustible fósil, la quema de combustible fósil, lo que produce es CO2, que es uno de los principales gases, el transporte, las industrias, la generación de calor para calefaccionar, el cambio de uso de la tierra. ¿Por qué? Porque la deforestación, todo el carbono que había sido absorbido durante años y siglos, cuando uno quema un campo, quema una forestación para plantar agricultura, esos son gases que se terminan siendo todos para la atmósfera. La basura del mundo, y uno de los factores que apareció recientemente es la producción agropecuaria. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la producción agropecuaria? Cuando es una producción que es tan natural y que se produce sobre el pasto natural que nosotros tenemos. Bueno, la razón es que el rumiante es el único animal, los rumiantes en general, son los únicos animales que pueden transformar proteína vegetal en proteína animal. Y para producir esto, lo que hace es comer fibras, comer pasto, fundamentalmente, o gran parte de la dieta.
Y los productos de eso, cuando lo van digiriendo dentro del rumen, porque el ser rumiante es lo que significa que tiene más de un estómago, tiene 4 estómagos, que lo que hace le permite a través de microorganismos que viven dentro del rumen digerir la fibra. Uno de los grandes productos es el metano, que yo le decía que era uno de los gases de efecto invernadero, y el otro, a través del estiércol y la bosta, es el óxido nitroso, que es el otro gran gas, que a su vez el tiempo de permanencia sobre la atmósfera es mayor que el del CO2, por tanto el efecto es perjudicial que directamente el CO2. Por otro lado tenemos los fertilizantes, que fundamentalmente los fertilizantes que se aplican para aumentar producción son fertilizantes nitrogenados. Otro fertilizante, el fertilizante que se intercambia sobre la tierra y se produce óxido nitroso y también termina enviando emisiones. Entonces, fundamentalmente, la producción ganadera en los últimos años ha sido puesta en tela de juicio como uno de los grandes causantes del cambio climático y uno de los causantes de todos los efectos que se están viendo hoy, y se ha puesto, vamos a decir, en el sillón de los acusados, como que el gran causante de todo este efecto es la ganadería. Y en el 2006 la FAO produjo este informe que se llama Livestock Long Shadow en inglés, pero que significa la larga sombra del ganado, donde deja de manifiesto que la ganadería, en realidad la producción animal, con la ganadería y el rumiante a la cabeza, produce el 18% de las emisiones de gases en todo el mundo. O sea que sería uno de los grandes causantes, o se le pone el título de los grandes causantes del cambio climático en el mundo, produciendo el 9% de las emisiones de CO2, 37% de las emisiones de metano y 65% de las emisiones de óxido nitroso. Y en el mismo informe también se menciona que es el mayor contribuyente a la eutrofización y la pérdida de calidad de agua, y el usuario del 70% del recurso acuático del mundo. O sea que tenía toda la contra la producción animal como signada como uno de los grandes causantes de toda la problemática del mundo, parecía ser. ¿Y por qué ese 18%? Porque las emisiones no se producen únicamente dentro de los sistemas. O sea, si ustedes pueden ver por acá, acá está el sistema de producción, está en el medio. Pero en realidad, para producir 1 kilo de carne, o 1 kilo de carne cordero, 1 kilo de carne vacuna o lana, en realidad el proceso empieza aquí, en la producción del fertilizante, o sacar el recurso primario del fertilizante para industrializarlo, subirlo a un barco. Eso llega acá a una planta industrial en el Uruguay, es nuevamente particionado para después pasar a bolsas, eso después es aplicado sobre la tierra, recién ahí lo utiliza el vacuno o el animal a través de la producción de forraje, después el animal es faenado, eso después termina yendo a un packing, puesto en un barco, lleva a una góndola, lleva a la mesa del consumidor y finalmente es desechado. O sea que a partir de 1 kilo de carne uno piensa que el impacto ambiental se produce únicamente cuando se produce el kilo de carne, pero en realidad a lo largo de todo el proceso se utilizó energía, se utilizaron distintos insumos que finalmente lograron que ese kilo de carne o ese plato de carne termine en la mesa de un consumidor. Y ni siquiera acá en el Uruguay, sino seguramente en otra parte del mundo. Por eso la FAO hizo un nuevo trabajo para ver, bueno, dentro de esa producción animal que produce el 18%, como vimos, de las emisiones, ¿quiénes eran los principales precursores de esas emisiones? Y sacó el segundo trabajo, en el cual ya directamente menciona que el gran causante es el rumiante, fundamentalmente el vacuno
y la producción de leche. O sea, el vacuno para producción de carne y el vacuno para la producción de leche. Y en menor medida lo que es la carne de cerdo y mucho menos todavía lo que es los aves y la producción de huevos. Esto que ha llevado que no solo estemos pensando en la producción, sino también en el contexto internacional. Lo que hablamos a diario es que la población del mundo para el 2050 va a llegar a 9.000 millones de habitantes, que se requiere mucha más producción de alimentos, que la población urbana para el 2050 el 70% va a vivir en las ciudades, ya no va a haber gente viviendo, o sea, tanta gente viviendo en zonas rurales, y que va a haber un mayor poder adquisitivo a nivel general y a nivel mundial, con las consecuencias de que eso trae sobre que un aumento en el poder adquisitivo cambia los patrones de consumo de los habitantes, ya que si yo no tenía dinero antes para comprarme 1 kilo de carne, si ahora tengo, me voy a dar un gusto de comprarme 1 kilo de carne. Y eso fundamentalmente en poblaciones como China, India, que aumentos del consumo a gran escala provocan que a nivel mundial se tenga que lograr aumentar la producción de alimentos, sin perder de vista que en realidad 1/3 de los alimentos del mundo se desperdicia, porque 1/3 de los alimentos nunca llega a ser consumido por nadie, porque se pierde en una góndola, porque no se vendió, o porque si realmente no se consumió y se terminó tirando. Pero bueno, el tema del consumo global es difícil de poder manejarlo, y imposible de poder cambiar esos patrones, porque se requeriría de otro poder político que en realidad no está en manos directamente de la producción. Y como les decía, la producción de alimentos tiene varias etapas, donde, por ejemplo, en la producción vacuna tenemos fertilizantes, combustibles, electricidad, después está el procesamiento, después está el transporte y todas las ventas y todos los procesos que se van produciendo hasta que ese alimento llega finalmente al consumo familiar. Y si uno lo mira en un estudio de huella de carbono, que ahora es tan común hablar de la huella de carbono, esto lo que refiere es cuántas son las emisiones que se producen en todo el proceso, desde que el fertilizante es producido hasta que llega el último desecho, cuántas son las emisiones que se producen en todo ese proceso. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué es tan importante saber cuántas emisiones se produce por 1 kilo de carne? Y el problema es que todo el mundo está mirando lo mismo. Y no solo el mundo, nosotros como productores de carne lo miramos, sino que los principales productores de carne del mundo están pensando que esto puede ser una ventaja competitiva frente a otros productos, frente al mismo producto pero de distinto origen. Por eso Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, grandes competidores en la producción de carne, están tratando de hacer el estudio de ver cuánto es su huella de carbono para producir 1 kilo de carne. ¿Para qué? Para hoy o mañana tener una ventaja competitiva frente a otro competidor. Y esto es muy común verlo hoy en el mundo, que ya el tema no es huella de carbono, ya es huella del agua, ya es huella de nitrógeno, siempre con el mismo concepto. Las emisiones, en el caso de huella de carbono, el agua es cuánto agua se requiere para producir 1 kilo de carne, o cuánto nitrógeno es el que se produce para producir 1 kilo de carne o cualquier otro producto. Y ahí aparecen, por ejemplo, McDonald's, que empiezan a ver cuáles son esas ventajas frente a otros competidores y cómo quiere posicionarse dentro del mercado. ¿Por qué? Porque en definitiva la última decisión la tiene siempre el consumidor, cuando deciden comprar un producto o no. Y han aparecido este tipo de cosas, cómo calcular en mi dieta diaria cuál es la huella de carbono de la dieta que yo estoy consumiendo hoy. Y si a esto le sumamos que hay gente que accede a la prensa y promueve este tipo de cosas, o sea, por ejemplo, todos lo conocen, y es vegetariano, entonces hay una gran influencia a nivel internacional de que hay que dejar de comer carne, con el eslogan de que salvemos al mundo, dejemos de comer carne. Por supuesto que este tipo de cosas para nosotros,
como país exportador, es uno de los problemas que estamos enfrentados, y no solo como país, porque nosotros exportamos el 70% de nuestra producción, sino todos nuestros productores, que si esto llega a bajar el consumo de carne a nivel mundial, seguramente muchos productores se verán perjudicados por este evento. Por eso hoy hay consumidores que miran los productos. No estamos hablando de productores, de consumidores de mercados de primer nivel, que son los mercados que apunta el Uruguay, porque Uruguay no compite en volumen, sino lo que compite es en un producto diferenciado. Entonces, si bien Uruguay no es el causante de esto, del cambio climático ni las emisiones, tiene que estar a tono con lo que son las exigencias a nivel internacional. Y de hecho Uruguay está, porque por algo Uruguay tiene un logo que se llama Uruguay Natural, porque de alguna forma trata de comunicar en el mundo de que la producción que se hace en Uruguay es a cielo abierto, controlando las reglas de bienestar animal, cuidando la salud, no utilizando hormonas, no utilizando propulsores de crecimiento a nivel animal, y lo hace. Pero en realidad hay un consumidor de otra parte del mundo, y esto es un estudio de CEPAL de 2012, que en realidad todavía los consumidores en otras partes del mundo, como todos, siempre eligen un producto en función de su precio, ¿no? O sea, esa es la primera decisión de un consumidor cuando va a comprar un producto. Primero elige el precio y el más barato es el que más le sirve. Pero hoy estamos viendo consumidores, que están dispuestos directamente, casi un 70% en Inglaterra, que estarían dispuestos a comprar un producto que tenga baja huella de carbono, como segunda medida. Otros consumidores que estarían dispuestos a cambiar un producto si ven que si el producto, a dos productos del similar precio, uno tiene menor huella de carbono. O sea, ¿qué significa esto? Que empezamos a competir no solo en calidad, sino también en cuál es el impacto ambiental para producir ese alimento. ¿Y cuál es la desventaja que presenta la carne vacuna? Que frente a otras producciones animales es la que mayores emisiones tiene por kilo de carne producida. ¿De acuerdo? Mucho menos la vacuna. La vacuna tiene la mayor, después viene la lanar, el cerdo y el pollo. ¿Y esto por qué se debe? Es a la eficiencia para producir ese kilo de carne. Un kilo de carne vacuna puede necesitar, para hacerle un cálculo, una eficiencia de casi 15 o 20 kilos de materia seca o kilos de alimento para producir un kilo de carne, cuando cerca de un pollo necesita 3 kilos para producir un kilo. Y en el tema el cerdo, y en el tema del pollo, cerca de 2-1. Y en el tema del pescado es 1-1. O sea que en el mundo, si bajo el contexto de que tenemos que aumentar la producción de alimentos para una población que se incrementa, la producción vacuna corre con el peor caballo para este sentido. En el tema nitrógeno, huella de nitrógeno, en parte pasa similar. O sea, hoy no tenemos estudios a nivel de Uruguay, pero le traje en comparación, de lo que era la huella de nitrógeno en Estados Unidos para producir un kilo de carne, un kilo de alimento. Y en realidad la carne vacuna es la que requiere mucho más gramos de nitrógeno, incluso, que es el gran contaminante de los cursos de agua. Cuando el nitrógeno está en exceso sobre los sistemas, uno de los grandes contaminantes, también está en desventaja frente a lo que es la producción de cerdo, pollo, huevos o leche. Y el tema agua. ¿Qué pasa en el tema agua? Para producir un kilo de carne se requieren 15.000 litros de agua. Un recurso que hoy es escaso en el mundo. Tiene la desventaja mayor la producción de carne también. O sea que
son todas malas noticias para la ganadería, que es nuestro principal recurso de exportación, o los grandes aportes de la exportación del Uruguay en el tema ambiental. Son todas malas noticias. ¿Qué es lo que está diciendo el Uruguay frente a todo esto? O sea, esto no es un tema nuevo, esto ya ha empezado hace cerca de 10 años. Quizás esto se frenó bastante después de la crisis europea, cuando se pensaba que esto ya había venido para quedarse, tuvo un freno importante debido a la crisis, pero ahora se está reactivando nuevamente. Y Uruguay, la estrategia que ha seguido, quizás alguno ha escuchado el ministro de Ganadería alguna vez, que el Uruguay es un productor de alimentos, produce actualmente para 28 millones de habitantes y con los recursos que tiene puede llegar hasta cerca de 40 o 50 millones de habitantes, o sea que tiene todo el potencial para poder aumentar esa producción. Nunca va a competir en volumen, y eso es una realidad. Lo que produce el Uruguay nunca va a poder llegar a mover la aguja a nivel mundial en cuanto a volumen, y tampoco le sirve a Uruguay poder vender productos en mercados de bajo valor adquisitivo, porque en realidad eso después en definitiva es el precio que toma la industria y finalmente es el que le pasa al productor. Si Uruguay se dedicara a vender volumen y a bajo precio, los problemas que hoy existen ya en el agro serían mucho peores. Por tanto, desde siempre la estrategia desde el Uruguay es vender un producto diferenciado, y es lo que ha hecho INAC durante años en su estrategia de venta de carne en el mundo. Con este logo, bueno, y la estrategia que ha seguido Uruguay, como les decía, INAC a nivel mundial, es siempre poner este logo que lo que hace es mostrar la transformación del pasto a un código de barras de un producto a nivel de una góndola y que la gente lo pueda diferenciar. Y esto es lo que ha tratado el Uruguay siempre de promover, y no es en vano de que Uruguay por algo tiene hoy de los mejores precios de carne por tonelada a nivel mundial. ¿Por qué? Por una promoción que se ha hecho hace muchísimos años. ¿Y cuál es la alternativa que se ha planteado y se plantea hoy? ¿Cuáles son las alternativas que se plantean para mejorar esto? Mejorar la producción a nivel nacional. Por un lado, o sea, la producción uruguaya, el 70% del recurso natural es el campo natural, que es un recurso que se basa toda la ganadería en la mejor utilización de ese recurso. Pero se han planteado muchas alternativas a nivel de investigación, como son los mejoramientos de pasturas, los encierros a corral, y para esto el aumento de producción de cultivos, si no esto no sería posible. Y todo esto, estas mejoras o estas alternativas de mejora, lo que requieren son incrementos en el uso de fertilizantes. ¿Por qué? Porque el recurso natural tiene baja producción, y si nosotros queremos incrementar esa producción a nivel de hectárea o a nivel país, debemos buscar alternativas que mejoren esa producción de forraje o directamente mejorar la utilización del recurso natural. Pero si nosotros los queremos dentro de un marco de sustentabilidad ambiental a largo plazo, tenemos que cuidar el tema del sobrepastoreo, tenemos que cuidar el tema de erosión a nivel de cultivos. ¿Por qué? Porque este tipo de impacto lo que hace es repercutir fundamentalmente en los recursos de agua. Y aquí podemos ver, esto es producto de la eutrofización, aumento de recursos de nitrógeno sobre el agua, lo que hace es aumento de algas y pérdida de calidad del agua. Y ya lo estamos viviendo en algunas cuencas del Uruguay, ya se está viendo estos problemas, producto del nitrógeno y producto del fósforo, por lo pronto en la cuenca del Santa Lucía. Y el otro tema es el tema de pérdida de sedimentos, también pérdida de tierra. La pérdida de tierra lo que significa es pérdida del recurso. O sea que si nosotros perdemos recursos hoy, las generaciones futuras no van a tener con qué producir. Y la ganadería es el motor nacional para la vida, por lo pronto, de todos los productores y toda la vida en el interior del país. Entonces, como le decía,
la huella de carbono, representa a los países a nivel mundial. Uruguay es una pelotita por acá. Uruguay representa únicamente el 0.03% de las emisiones mundiales. Pero no estamos ajenos a este contexto. ¿Por qué? Porque en nuestro país el 86% de las emisiones, o sea, la mayor parte de las emisiones del Uruguay como país, ya no es a nivel de la ganadería, sino a nivel país, es producto del metano, 60% son producto del estiércol, y se ha producido en los últimos años un secuestro de carbono con el aumento de la forestación, pero que eso se va a producir hasta el momento que la forestación llegue en equilibrio, o sea, que sea la cantidad que se deforesta a la cantidad que crece el árbol. O sea que eso no va a ser por siempre. O sea que nosotros tuvimos un inventario nacional de gases que fue relativamente bajo en los últimos años porque teníamos mucho secuestro, pero eso cuando se estabilice la producción forestal ya no va a existir y lo que van a hacer va a ser únicamente aumento de emisiones. Por eso el Ministerio realizó el primer estudio de huella de carbono, en el cual yo estuve a cargo en el Ministerio de Ganadería, y uno de los grandes resultados que nos indicó fue que la gran mayoría de nuestras emisiones para producir 1 kilo de carne, 1 kilo de producto, está dentro de los sistemas de producción. ¿Qué es la importancia de esto? Es saber dónde tenemos que poner las pilas para poder reducir las emisiones y poder bajar nuestro impacto ambiental en el sistema ganadero. Dentro de los sistemas ganaderos, la mayor impacto ambiental se produce en la cría. ¿Por qué se produce en la cría? Porque la cría ocupa casi la mitad del porcentaje de la ganadería en nuestro país. Es el que utiliza el recurso campo natural. Y yo no sé si alguno está familiarizado con lo que son los indicadores nacionales de producción de ganadería, pero en Uruguay se preña el 65% de las vacas que existen, o sea, que están pisando en nuestra tierra. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 vacas, 6.5 producen un ternero y tenemos 3.5% de las vacas que no producen nada. Y las emisiones la produce el 100% de las vacas, no únicamente las que están preñadas. Entonces, si uno toma eso a nivel nacional, la cría como base 100, como el mayor emisor, cualquier mejora que yo haga sobre los distintos sistemas, lo que hace es reducir las emisiones. Por ejemplo, una recría que me lleve 17 meses representa el 38.9 de emisiones. Ahora, si yo la hago en 24 meses, en 2 años, pasar de 150 kilos a 350, pasa a ser 57. Y lo mismo pasa cuando yo hago una terminación de los novillos. Si yo lo hago a campo natural, con un recurso que tiene menor calidad, representa 72. Si yo lo hago con pasturas implantadas más suplemento, pasa a ser 29. Y si yo lo hago en un corral es 21. O sea que todas las mejoras en la eficiencia del sistema lo que me van a lograr a largo plazo es reducir esas emisiones por kilo de producto. A nivel de cría, ¿se puede lograr o no se puede lograr? Claro que se puede. Este fue el trabajo que yo hice de maestría, que en realidad es comparar cerca de 40 sistemas de producción de cría, a ver qué pasaba, a ver si había algún margen para reducir esas emisiones a nivel Uruguay de país. Y lo que me dio la producción es que aproximadamente los sistemas que menos carne producían, entre 50 y 60 kilos de carne, la huella de carbono estaba cerca de los 30 kilos de CO2 equivalente por kilo de producido, pero había sistemas que eran muy eficientes, que su huella de carbono estaba cerca de 15, el 50%. ¿Esto qué demuestra? Que tenemos productores que toman buenas prácticas de manejo y reducen su huella de carbono, buenas prácticas y reducen su huella de carbono, producto de que aumenta sus tasas de destete de terneros, aumentan el procreo, aumenta su producción de kilos de carne, y productores que aún no han incorporado tecnologías o que de repente no han podido mejorar sus niveles de procreo, por diversas razones, no es el objeto discutir eso hoy, pero que están en un destete que es mucho menor y con una mayor huella de carbono. En definitiva,
lo que dice es que, en realidad, ajustando la carga y mejorando la utilización de los recursos que el campo me da, puedo llegar a reducir un 28% de la huella de carbono a nivel de los sistemas de cría, incrementando un 70% la tasa de destete de terneros y casi un 22% la producción de carne. Esto es producto de investigación y esto es lo que tratamos de promocionar a nivel, por lo pronto a nivel del Instituto Plan Agropecuario, es cómo hacer los productores, porque este aumento en la producción de carne no solo reduce la huella de carbono, sino que mejora la producción, el del ingreso bruto de los sistemas de producción, y con medidas muy simples como es prácticas de manejo de muy bajo costo. A nivel de invernada, lo que sí se ha visto es que en realidad nuestro recurso natural para el tema de terminación de novillos tiene muy baja producción, o sea, ganancias diarias muy bajas por día. ¿Por qué? Porque se basa en sistemas que producen poca cantidad de kilos de materia seca. Eso es lo que hace que la producción sea baja y por tanto su huella de carbono sea muy alta. O sea, en este caso el azul es la intensidad de las emisiones, son muy altas. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos que encerrar todo? No. Lo que hay que hacer es ver en qué lugares este tipo de sistemas más intensivos tiene lugar para mejorar todo el resto del sistema. Porque terminar antes novillos de menor edad no solo mejora la calidad del producto, sino también que puede ayudar a destinar mayor recurso natural para que mejore la cría. Siempre con una visión de sistema de producción. ¿Qué nos pasa a nosotros comparado con otros países del mundo? Que yo le decía, competidores. Si nosotros miramos lo que son sistemas nacionales con sistemas, por ejemplo, neozelandés, sistemas más intensivos, nuestras emisiones por hectárea son mucho menores. ¿Por qué? Porque tenemos mucho menos cantidad de producto de forraje, y tener menor producción de forraje tenemos menos animales por hectárea. Sistemas neozelandeses tienen casi 2 a 3 vacunos por hectárea, y en nuestros sistemas nacionales no llegamos a un vacuno adulto por hectárea. Esto lo que significa es que tengamos menores emisiones por hectárea, pero cuando uno mira la eficiencia de producción de eso, nuestra huella de carbono es el doble de lo que son las emisiones en sistemas más intensivos o sistemas que mejor utilizan los recursos en producción de forraje. Pero no son todo malas noticias, ya que el nitrógeno lixiviado de nuestros sistemas, como se utiliza mucho menos cantidad de fertilizante y menos animales por hectárea, es mucho menor que sistemas mucho más intensivos. Esto nos ha dado una ventaja competitiva hoy en día y en la promoción del Uruguay natural. Si ustedes ven, disculpen que está en inglés, pero lo que significa la verde es cuando se hace una recría y finalización de animales a campo natural. La amarilla esta es cuando se hace a campo natural la recría y se termina a pasturas. La amarilla es cuando se hace una recría a campo natural, pero se termina en un corral. Esta amarilla un poquito más oscura es pasturas y pasturas, recría y terminación. Y la última es el mayor grado de intensificación, que es cuando se hace una recría, pasturas implantadas y una terminación a corral. Y si ustedes miran, en todos los casos la huella de carbono se reduce a medida que se aumenta la eficiencia del sistema, pero todo el resto de los impactos ambientales en los sistemas de producción aumentan todos. Uso de energía, niveles de erosión, balance de nitrógeno, balance de fósforo y el alto riesgo de contaminación por pesticidas. ¿Qué ha servido esto al Uruguay? En su afán de poder promocionar, se ha puesto a tono a lo que son las guías de cálculo y tratar de promocionar este tipo de productos, no solo mirando la huella de carbono, sino también mirando otras alternativas y otros riesgos ambientales, como es la contaminación de nitrógeno, de fósforo o pesticidas. Y para esto lo que ha estado haciendo en los últimos tiempos es participando en iniciativas como FAO, que es una de las grandes problemáticas que existe hoy, el tema de la metodología de cálculo, de cómo se calculan todos estos impactos ambientales. Y ha participado activamente, en lo personal, he participado en el grupo de expertos para desarrollar guías de cálculo que se puedan ser aplicadas en todas partes del mundo,
¿Por qué? Porque la tendencia a nivel internacional es empezar a compararse entre distintos países. Y de esto no podemos escapar. Guías para producción de huevos, alimentación, pequeños rumiantes. Y ya hoy que Europa ha cambiado en parte su tendencia decreciente en tema económico, ahora está empezando a haber una mejora. Lo que está haciendo ha creado en contexto internacional lo que es un proyecto piloto para medir la huella ambiental, no solo de huella de carbono, sino la huella de nitrógeno, fósforo, de varios productos alimenticios, y está estudiando cómo hacer el etiquetado. ¿Qué significa esto? Que a largo plazo son temas que se vienen, y fundamentalmente en mercados mucho más exigentes, que mejor pagan por los productos, a los cuales Uruguay siempre ha apostado, es que esto se va a empezar a exigir. O sea, es un tema de que dejó de ser un tema que se veía con un desarrollo bastante incipiente, y hoy cada vez se ha incrementado más, y no es únicamente de la mano de los países, porque los países se han preocupado de concientizar a los consumidores de los productos, de que exijan el impacto ambiental de la producción de cada uno de los alimentos. Hay una concientización mayor del consumidor, de los mercados y de los supermercados como uno de los grandes promocionistas de este tipo de aspectos. A modo de resumen, actualmente existe una preocupación creciente a nivel mundial por todos los procesos productivos, y hay una intención por mitigar todas las emisiones ambientales. A nivel nacional se han hecho avances importantes en distinta escala para poder comprender qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo hacer para mejorar la imagen de nuestros productos a nivel internacional. La intensidad de las emisiones es uno de los sistemas actualmente, no es una ventaja competitiva, pero sí los trade-off que se llaman hoy, es qué pasa con el resto de los indicadores ambientales, y en el cual Uruguay tiene muchas ventajas, en el cual se está tratando de posicionar a través de INAC para poder compartir a nivel internacional cuál es la calidad de producción de nuestros productos. Si bien hoy no existen trabas comerciales relacionadas a variables ambientales, el tema se ha reimpulsado últimamente, y hay mercados ya que ha empezado a exigir. O sea, por el caso, para contarles como anécdota, fue el caso que no se creía en Chile que la producción vitivinícola nunca podía haber sido afectada, se podría haber afectada, y sin embargo en los últimos años el supermercado Tesco le dijo a Concha y Toro, una de las bodegas de mayor renombre a nivel de Chile, que si no venía con huella de carbono no iba a ser aceptado. O sea, esos son el tipo de exigencias que se vienen a nivel internacional y que Uruguay no está ajeno. Y por último, es importante seguir de cerca qué es lo que pasa a nivel internacional, fundamentalmente en guías de cálculo, que es la que nosotros vamos a tener que utilizar si un día tenemos que etiquetar productos. Vamos a tener que etiquetarlo en función de guías de cálculo internacional, y de las cuales que tenemos que seguir de cerca y ver y poder estar metidos adentro para tener en cuenta qué cosas se toman en cuenta dentro de los cálculos y qué cosas no. Muchas gracias.